que Dios nos trasladó, nos arrancó de ahí, del reino de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, el reino, pongan atención a esto, el reino de las tinieblas, y sepa que estamos en Biblia, el reino de las tinieblas, hermano, tiene bajo control todos los demás reinos de la tierra. Entonces, afirmamos eso cuando recordamos lo que pasó cuando Jesús fue llevado a las tentaciones. Mateo 4 dice que el Espíritu llevó a Jesús para que fuera tentado por el diablo. Y en esas tentaciones, en una de esas, lo vemos en Marcos, en Mateo 4:18, dice que el diablo llevó a Jesús a un monte, le enseñó todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, y les dijo: si postrado me adorares, yo te daré todo esto. Se lo leo, hermano. Y dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Quiere decir que, hermano, Jesús nunca le dijo: hey, estás equivocado, los reinos de la tierra no te pertenecen. Jesús nunca le refutó: hey, eso de la gloria de los reinos le pertenece al Padre. No, hermano, Jesús sabe que el mundo está sometido bajo el poder del maligno, y a eso fue justamente lo que Él vino, fue a desempoderarlo, fue a librar la humanidad, fue a arrancar, hermano, la inmundicia del pecado de las personas. Entonces, entienda esto. Hay textos en la Biblia que dicen que Jesús llamó al diablo el Dios de este siglo. También hay textos que dice primero Juan, por ejemplo, San Juan 14:30 lo llamó el príncipe de este mundo. En 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Diga conmigo: tiene poder. Lo que pasa es que es un poder limitado bajo el poder de Dios, pero tiene poder. Es decir, es que antes de Cristo el poder era absoluto. Ahora en Cristo el diablo está limitado bajo el reino de Dios. Por eso es que este mensaje es importante para usted. Quiero que entienda cosas importantes sobre el reino de Dios, hermano, porque Jesús es cierto que llamó todo esto y es interesante ver cosas importantes de la Escritura, porque entendemos que hay una lucha intensa. ¿Por qué la Biblia dice, hermano, que nosotros debemos de tener la armadura de Dios? ¿Para qué sirve la armadura? Si no es para la batalla, si no es para la guerra. ¿Por qué la Biblia dice que nosotros tenemos armas poderosas en Dios para destruir las fortalezas del diablo? ¿Para qué son las armas si no para pelear? Entonces debemos de entender que de alguna forma, hermano, sí hay una lucha intensa entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Por eso, diga conmigo, por eso Jesús capacitó a sus discípulos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Los capacitó, los adiestró, los formó y les comenzó a decir: mire, en el reino de Dios usted puede hacer esto. En el reino de Dios, cuando usted entre a un pueblo, cuando usted entre a una ciudad, prediquen la palabra, oren por los enfermos para que sean sanados. Diga conmigo: tienen poder. Dígalo, tienen poder. Y entonces viene, hermano, Dios, y le dice: también cuando se encuentren con demonios, echen fuera los demonios. Diga conmigo: tienen autoridad. Eso es lo que se mueve dentro del reino de Dios. Entonces, el mensaje para mí es tan importante porque me hace llevar al pensamiento de qué es lo que se puede hacer dentro del reino de Dios y qué pasa cuando alguien está fuera del reino. Entonces tengo una pregunta para usted. ¿Funciona igual usted cuando está dentro del reino a cuando está fuera del reino? ¿Qué pasa con la gente que dice que cree en Dios, pero que no están dentro del reino? Hermano, esto, diga conmigo, es un asunto de poder. Dígalo, esto es un asunto de poder. Es un asunto de autoridad. Es un asunto de derechos legales. Usted puede entender, hermano, cómo la Biblia viene hablándonos a nosotros. Dice: nadie, esto está en Marcos 3:27, y dice: nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no lo ata. De manera que el primer ejemplo que tenemos aquí en la Escritura lo lleva a cabo Jesucristo. Porque para poder echar fuera demonios, para poder sanar enfermos que estaban ligados a espíritus inmundos, se necesitaba poder. ¿Y
Cristo dice, entonces lo que está explicándonos es, ya yo lo até. Por eso agarró a los discípulos y dice, vayan ahora, prediquen el evangelio, echen fuera demonios, sanen enfermos. Diga conmigo, porque les dotó de poder. Esto es un asunto de poder, de autoridad, de derechos legales. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, lo que quiero enfatizar es que no es que no sabían orar. Ellos estaban acostumbrados en las liturgias de ellos, en las sinagogas, en los templos, hacían oraciones, cantaban himnos, todo eso hacían los discípulos. Pero cuando dice, Señor, enséñanos a orar, es porque ellos están detectando que la forma de oración que ellos tenían, oiga hermano, aquí tengo palabra de Dios para usted. Es que la forma de orar que tenían los discípulos antes de Cristo, hermano, no tenía que ver nada con la invasión del reino de las tinieblas. Era una oración completamente aparte del reino de las tinieblas. Es decir, la oración que Jesús les está enseñando es una oración, hermano, que combate el reino de las tinieblas. Y por eso le empieza diciendo, cuando ustedes vayan a orar, lo primero que tienen que decir es, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como aquí en la tierra. Diga conmigo, es la voluntad de Dios. Entonces me llama y me impresiona esta palabra, porque cuando hablamos del reino de Dios, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ustedes tienen que declarar, tienen que pedirle al Padre que se haga su voluntad como en el cielo aquí en la tierra, porque Él sabía que el reino de Dios trae poder. Desde ahí, desde el reino de Dios, usted puede dominar. Desde ahí, desde el reino de Dios, usted puede destruir fortalezas. Vaya conmigo un momento al libro de Hechos. Y vamos a ver el versículo 11 y vamos a ver el versículo 12. La Biblia dice que Pablo, es que me gusta esto, cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que aprender a observar detalles. Cuando usted habla del reino de Dios, hermano, y cuando usted está involucrado con el reino de Dios, usted tiene que saber esto. Porque si usted es un hijo de Dios y está plantado en el reino de Dios como tiene que ser, usted tiene que tener claridad en dónde usted está plantado. Y vemos como dice la palabra que Pablo hacía milagros extraordinarios, o que Dios hacía milagros extraordinarios a través del apóstol Pablo. De manera que dice la Biblia, hermano, que aún llevaban a los enfermos los pañuelos y los delantales, hermano, y después eso los ponían a los enfermos y ellos eran liberados. Diga conmigo, ese es el traspaso de la unción, dígalo. Hermano, es una posesión del reino que se establece, es una posesión del reino, hermano, que se impregna, que todo lo que tenga que ver con el reino de Dios es afectado. Ni siquiera Pablo tenía que ir a la casa de ellos. Allá donde llevaban esos pañuelos, hermanos, se les tiraban a los enfermos, inmediatamente se levantaban, eran sanados, eran restaurados y pasaban cosas sobrenaturales. Pero dice el texto que estando en esa condición, andando Pablo en esa forma, aparecen los hijos de un jefe. Escuche, hermano, es que estamos hablando del jefe de los sacerdotes. Y los hijos dijeron, ya sabemos cómo es el asunto, y se van a hacer justamente lo mismo que hacía Pablo, de cómo Pablo echaba fuera demonios, las mismas palabras, todos van a hacer lo mismo, pero no funciona. No funciona. Es decir, si usted lee el texto se da cuenta que esa gente salieron avergonzados de ahí, todos arruinados y qué sé yo, y despedazadas sus ropas, salieron avergonzados. Entonces yo digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Si están hablando en el nombre del Dios del mismo que predica Pablo, ¿por qué no funcionó? ¿En qué lado, en cuál reino estaban ellos? ¿En cuál posición era esta gente? Pablo camina en el reino de Dios estableciendo poder, estableciendo justicia. Pablo camina en el reino de Dios, hermano, empoderado por una palabra del Dios de la gloria que le dijo, vaya, echen fuera demonios, sanen a los enfermos, prediquen la palabra, perdonen los pecados, y comienza Pablo a caminar en el reino de Dios. Pero del otro lado, en el otro reino, hay alguien que cree que puede hacer lo mismo y no sucede, porque, hermano, cuando usted no está plantado en el reino de Dios, no tiene autoridad, no tiene poder, no tiene unción, no hay presencia de Dios, no hay nada. Tome territorios,
destruya fortalezas, quebrante yugos, hermano, rompa derechos legales. Pero acuérdese que todo eso usted lo puede hacer dentro del reino de Dios. Fuera del reino de Dios usted no lo puede hacer. Entonces perdóneme, pero aquí le voy a caer mal a usted seguro, porque las cosas en su casa no cambian. Es que, hermano, yo creo en Dios. No, yo voy a la iglesia. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de estar posesionado en el reino de Dios. Es que hay gente que se queja. Hay gente, hermano, que después le echa las culpas a Dios y no se están dando cuenta que por no estar en el lugar correcto, haciendo lo que tiene que hacerse como una persona establecida en el reino de Dios, viviendo y actuando como un hombre, como un verdadero hijo de Dios. Hay gente, hermano, que lo que hace es echarle la culpa a Dios. Entiéndame esto. La Biblia me enseña que estos hijos de ese sacerdote, hermano, salieron más bien avergonzados. No tenían poder, no estaban establecidos en el reino de Dios. Salmo 29:11, ¿qué dice? A ver, Jehová, dígalo, hermana Lali, dígalo. Dará poder. Si Dios no miente, Él dice, yo te doy poder. Pero cuando estás en el reino de Dios, plantado como hijo de Dios, no como alguien, hermano, que lo que tiene es religión. Por eso me llama mucho la atención, porque los hijos del sacerdote Esceva lo que tienen es religión. Ellos no tienen, hermano, el concepto del reino de Dios arraigado en su vida. No lo tienen. Y así anda mucha gente afuera en la calle. Y así andan predicando mucha gente, hermano, allá afuera en internet. Son gente que lo que tienen es religión, pero no tienen, hermano, la estabilidad del reino de Dios en sus vidas. Y es diferente. Si usted no establece el reino de Dios en su casa, olvídese que Dios está ahí haciendo cosas. Jehová bendecirá a su pueblo, pero un pueblo que está activado en el reino de Dios. Búsqueme Joel capítulo 3, hermano, y vea lo que dice el versículo 9 y 10. Dice la Biblia, dígalo conmigo, dice, despertad a los valientes. Hermano, pero dígalo con ganas, quiero escucharlo, dígalo. Despertad a los valientes. Dice el texto también, aquí dice, vengan todos los hombres de guerra, vengan. Es una convocatoria a la autoridad, al fuego, al poder de Dios, al ejercicio de llevar a cabo una misión, hermano, que ha sido revelada por el Hijo, diciendo, hermano, que hay primero que atar al hombre fuerte, porque si usted no puede saquear sus bienes. Despertad a los valientes. ¿Por qué hay que despertar a los valientes? Entonces, ¿cómo estaban los valientes? Despertad a los valientes. Luego dice, vengan todos los hombres. Hermano, es que es impresionante entender que el que se somete bajo la unción de Dios, verdaderamente, hermano, el que se somete bajo esa unción del reino, si comienza a impregnar un poder de Dios a donde quiera que ande, hermano. Siempre van a suceder cosas en una casa donde la gloria de Dios permanece. Ese es el Dios tuyo, hermano, cuando tú caminas bajo el reino de Dios, hermano, en el señorío correcto, bajo la función correcta, caminando en la unción del Espíritu como tiene que ser. Dios dice, es que pase lo que pase, vas a ver la gloria de Jehová. Yo estaré contigo, estaré con tus hijos, estaré con tus nietos, estaré porque voy a estar contigo desde primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Verán mi gloria a tu familia. Pero no sirve cuando usted lo que vive es una vida religiosa. No funciona. Entonces la gente se queja, la gente murmulla, la gente de todo. Hermano, diga conmigo, la atmósfera de Dios impregna el lugar donde yo habito. Y que hay cuartos de matrimonio que lo que huelen, hermano, es a pleito, a pescozones, a gritos, a aruñazos. Hay casas que cuando usted entra, hermano, hasta que siente una presencia terrible. Pero qué lindo es y qué precioso y qué hermoso es cuando usted entra a la casa, hermano, de alguien que está continuamente bendiciendo su hogar, donde su casa lo que hay es alabanza, sino quejas, donde su casa lo que hay es presencia de Dios, hermano, y no es una cueva de demonios. Qué lindo es, hermano, cuando hay un provocador del reino que establece el poder y la justicia del Señor dentro de su casa, dentro de su habitación, dentro de su vida. Hay gente, hermano, que camina en la casa como hombre de Dios, como mujer de Dios, pero usted lo ve en la calle
y son iguales, caminan como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Esta es la clave para tener una vida victoriosa. Porque la vieja naturaleza vive contaminando, hermano, la casa, contamina la vida, contamina el matrimonio, contamina a los hijos, todo, la vieja naturaleza. Diga conmigo, hermano, el que camina fuera de lo establecido, camina fuera del vallado de Dios. ¿Recuerda lo que dice la Biblia del Señor? Lo hemos mencionado cualquier cantidad de veces, pero el texto dice, la Biblia dice que cualquiera que aportillare el vallado, lo morderá la serpiente. Por eso, hermano, a usted le conviene tener un vallado establecido primero en su vida y luego en su casa. El que camina fuera de lo establecido, camina fuera del vallado de Dios. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 11: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Diga conmigo, el reino de Dios tiene que ver con identidad, tiene que ver con paternidad y tiene que ver con conquista. Entonces, los que están dentro del reino de Dios tienen ¿qué? Un padre. Y los que están del otro bando también tienen otro padre. ¿Cómo le dijo Jesús a aquellos discípulos? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Ve que ustedes están del otro lado, del otro reino. Hermano, no deje que el mundo y su sistema lo atrape. Jesús lo dijo muy claro en San Juan 15, donde dijo en el versículo 5: separados de mí nada podéis hacer. Así que necesitamos salir del estancamiento. Si hemos entrado en esas arenas movedizas de frialdad, de indiferencia con el reino de Dios, tenemos que salir de ahí. Si usted ha caído, hermano, en un estanque, salga de allí. No podemos quedarnos establecidos, hermano, ahí que yo antes era un hombre avivado, una mujer avivada, que yo antes ministraba, que yo antes hacía, y quedarnos fuera de ahora de eso. No se puede. Tenemos que regresar y volver a levantar los cimientos, hermano, establecidos para nuestra vida, porque lo que está en juego no solamente es lo suyo, sino lo que te rodea a ti también. Vuelvo a decirlo, Pablo caminaba, ¿recuerda? Pero dice la Biblia que también la sombra no me recuerdo si era también de Pedro, que dice que cuando Pedro pasaba, dice, aún la sombra, hermano, que le caía a la gente. Es que, hermano, lo que está alrededor tuyo también es impactado. Es importante entenderlo. Entonces dice la palabra del Señor que hay que salir de ahí. Nos enseña, hermano, que hay que levantarnos con coraje, que hay que edificar sobre la roca. Finalizo con esto. Cuando tú entras al reino de Dios, Dios entra a tu vida. Ahí donde la depresión, la tristeza, la opresión y muchas enfermedades van fuera, hermano.